¿Y qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos, esta vez espero con menos problemas técnicos. La semana pasada fue bastante complicado grabar, unos problemas técnicos y bueno, estuve desde las 2 de la mañana a las 7 de la mañana tratando de grabar, así que esperemos que esta vez no salga cortado. Y bueno, me quedé con ganas de desarrollar un par de cosas y de que tomemos conciencia de la necesidad de interpretar lo que la palabra nos está enseñando, nos habla. Y yo veía un texto muy conocido que me gustaría compartir con ustedes, que es Isaías capítulo 60, y dice lo siguiente, dice del versículo 1 en adelante, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y mirando esta porción de la palabra, no podemos dejar de reconocer cuál es la función y cuál es la misión de la iglesia, ¿no? Jesús mismo vino a encarnar esa palabra, esa profecía de Isaías, y luego en el libro de Lucas lo cita, ¿no? En los evangelios Jesús cita esta porción de la palabra y declara que la revelación de esa palabra estaba delante de ellos, que hoy se había cumplido, ¿no? Y Jesús quiso compartir esta misión con nosotros, ¿no? Esta misión de ir y libertar, sacar de la cárcel a los que están presos, ayudar a los que están abatidos, los que están agobiados, los que están empobrecidos, dar vista a los ciegos, y hablar de una buena noticia. Y nosotros tenemos esa buena noticia, y nosotros tenemos esa gracia que nos regaló Dios de llevar esta esperanza y de llevar esta libertad a las personas. Por eso, en la semana pasada hablábamos de lo que tiene que ver con la pobreza, con las distintas ideologías y cómo tiene que actuar la iglesia frente a esta manifestación de injusticia, ¿no? Esta manifestación de injusticia tan profunda. Y hablábamos de los distintos pensamientos que a veces se meten dentro aún de la propia iglesia, donde pensamos que las personas se pueden diferenciar por grupos o decíamos por castas, ¿no? Que hay como niveles. Es más, hay muchos siervos de Dios que creen y dicen y aseveran y predican sobre los niveles, ¿no? De que hay personas que tienen un nivel, hay otras personas que tienen otro nivel. Me parece que es un poquito antibíblico, que va en contra de la palabra, porque dice la palabra que Jesús trajo justicia y nos puso a todos en el mismo lugar, que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces la palabra es muy clara con respecto a esto. Todo aquel que quiera agregar algo que vaya en contra de esto está errando.
Y permaneciendo en esta idea y en este pensamiento de la palabra, nosotros no hablamos de la pobreza porque hagamos apología de la pobreza y no hablamos de que tenemos que ser pobres y que tenemos que alimentar la pobreza. Por el contrario, tampoco hablamos de que tenemos que ser ricos, que tenemos que ser prósperos, que tenemos que vivir en esa falsa teología de la abundancia, viviendo de una manera desmedida y de una manera completamente equivocada. Sino hablamos de la manera en que Jesús nos enseñó a caminar y a hablar, ¿no? Dice la palabra que Él vino para traer justicia. Y la justicia tiene que ver con que las personas salgan del lugar donde están. Que las personas puedan salir de ese lugar donde estaban cautivas, donde estaban encarceladas, y puedan empezar a experimentar una vida completamente diferente. Y de esto se trata el libro de Isaías, ¿no? Y de esto se trata el Evangelio. De esto se trata el Evangelio del Reino. Nosotros somos los enviados por Dios para traer justicia, para traer el reino, para manifestar ese reino y para manifestar esa gracia y esa libertad. Y acá es donde tenemos que pensar un poquito en aquellas corrientes que a veces se dan políticas, ¿no? Cada una con su filosofía, y muchas veces nosotros los cristianos caemos en hacernos partidarios de unos y de otros, no teniendo en cuenta el pensamiento y las bases y la fundación que tienen cada uno de estos movimientos, ¿no? Y por ahí a uno le simpatiza más uno y a otro les simpatiza más otros, pero lo cierto es que esto de las diferencias, de las castas, de la pobreza estructural, está muy marcado, y la pobreza siempre fue un negocio. Y para todos es negocio que haya pobreza. Para los ricos, para los que se creen en una posición mucho más alta, mucho más sublime que otros, para aquellos que tuvieron otras oportunidades, otros recursos, o que lograron otra posición económica, social. Para ellos la pobreza sirve y deben seguir existiendo los pobres, y no hay que permitir que se extingan los pobres, porque se valen de los pobres para ser servidos, ¿no? Si no habría pobres, no habría quien haga los trabajos que ellos no quieren hacer. Si no habría pobres, no habría personas a las cuales dominar y con las cuales hacer que se generen las riquezas de ellos. Entonces, aún para la élite, para el pensamiento de élite, ¿no? Y para una rama de la política que solo beneficia a los más poderosos, para ellos es necesario tener una asistencia a esos pobres, medida, ¿no? Que no se multipliquen demasiado, que sean los necesarios nada más como para poder seguir en el lugar de gobierno. Y para otros que tienen, parecería ser que tienen una actitud de misericordia, donde dicen amar a los pobres, dicen que hay que ayudar a los pobres, que hay que asistirlos y que hay que cuidarlos. También es un negocio, porque asisten a los pobres pero no los sacan de la pobreza estructural. Entonces se acercan más quizás a la necesidad que tiene el pobre,
tratan de llevar y de alcanzar algunas cosas, algunas migajas que solucionen algún momento, entre comillas, de su vida o satisfagan alguna necesidad. Y bueno, pero nunca salen de la pobreza estructural y necesitan que ellos estén en esa pobreza estructural porque si no, no existirían ellos. Y así se valen del respaldo del pueblo para poder dominar y para poder también hacer una diferencia entre unos y otros. Pero la iglesia no debe ser así. La iglesia no debe caer en ninguna de estas tendencias. Nosotros no podemos estar discutiendo sobre ideologías políticas vacías o llenas de un contenido que nada tiene que ver con lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que sí ser parte de cada lugar, ser responsables, administrar, gobernar donde Dios nos ponga para gobernar, llevar adelante las cosas de una manera completamente diferente. Pero lo que tiene que hacer la iglesia es llevar a las personas a otro lugar, sacarlas de la pobreza estructural. Porque si yo simplemente les presento a las personas una parte de Jesús nada más, les presento algo de Jesús y los termino haciendo evangélicos, ¿no? Con una ideología que lo único que reciben es asistencia, entonces nos convertimos en una iglesia que está asistiendo espiritualmente constantemente a las personas. Entonces lo único que hacemos es orar por ellos, predicarles, cantar alguna canción, tratar de darles ánimo y tratar de darles y tratar de darles y tratar de darles. Y la iglesia no fue llamada a hacer esto, ¿no? La iglesia fue llamada a liberar las ligaduras de impiedad, a sacar de la cárcel a los que están cautivos, a liberar realmente a las personas de la opresión, a llevar a las personas a un lugar sólido, a un lugar seguro. Y cuando nosotros ejecutamos esa acción como iglesia de traer justicia, de traer el verdadero reino de Dios, las personas pasan de las tinieblas a la luz. Las personas pueden salir de la miseria estructural, salir del condicionamiento que las mantiene cautivas y pueden ser realmente libres. Pueden tomar decisiones en libertad, pueden desarrollarse, pueden crecer, pueden producir y pueden producir para que otros sean beneficiados, para que otras personas puedan ser alcanzadas y puedan ser rescatadas. Entonces, la tarea de la iglesia es una tarea mucho más sublime, mucho más profunda y no se trata solamente de hacer asistencialismo. Nosotros no nos conformamos a llevar simplemente un poco de comida, un poco de ropa o un abrazo a alguna persona que está necesitada. Sí, lo hacemos y lo debemos seguir haciendo, pero no debemos quedarnos en ese lugar. Nosotros tenemos que darle a esas personas todas las herramientas que Dios nos dio para salir de esa pobreza estructural, para salir de esa limitación en la que están las personas. Entonces, en la medida que Dios nos va dando gracia, en la medida que Dios nos va libertando, nosotros vamos compartiendo eso que tenemos, porque no nos guardamos nada, sino que todo lo que tenemos lo compartimos. Y de esto se trata todo lo que enseñamos y todo lo que hablamos de que tenemos que compartirlo todo, en este sentido de no guardarnos nada, de que el otro tenga las mismas posibilidades que tengo yo. Con esto
Yo recuerdo una persona en mi vida que tuvo un gesto de mucha misericordia, no siendo una persona que conocía a Dios, siendo una persona bastante cuestionada, pero era una persona que tenía un nivel adquisitivo alto, muy alto para la época, y yo estaba inmerso en una profunda pobreza estructural, ¿no? Habíamos perdido todo, habíamos quedado en la calle, estábamos totalmente desprotegidos de todo, y pasamos a vivir en una casa abandonada que tenía un local abandonado, donde el dueño de la casa estaba loco y juntaba basura, y bueno, se imaginan lo que era. Bueno, no teníamos luz, no teníamos forma de calentar la comida, solamente con madera, con carbón. No teníamos camas, dormíamos todos juntos, no teníamos mesa, comíamos arriba de una caja de cartón. Y bueno, no teníamos para bañarnos, no conocí lo que era una ducha hasta hace poco. Y era una pobreza muy profunda y estructural, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, esta persona, este vecino, me veía en la puerta de casa, y él todos los fines de semana salía con su familia, con su nieto, a comer a un restaurante. Y yo estaba todo sucio, era como Lázaro, Edía, decían Yede ya. De hecho, me lo decía la esposa de él, ¿no? Cuando yo subía al auto. Tenían un auto 0 kilómetros en esa época, muy importante, y cuando yo subía al auto, la mujer se tapaba la nariz y decía: "Oh, qué olor a podrido, ¿qué es esto?". Y era yo. Y bueno, me avergonzaba terriblemente, pero el deseo de estar con ellos y de experimentar algo distinto para mí era superior. Yo era amigo de su nieto, y bueno, y él me llamaba y me invitaba y me llevaba. Desde ese lugar donde estaba yo, donde veía todo negro, negro literalmente, porque los techos estaban todos tiznados de lo que prendíamos dentro de la casa, dentro del local ese, y me llevaba a comer a un restaurante de lujo. Y me sentaba ahí y me decía: "Pedí lo que vos quieras". Yo no sabía qué pedir, porque no tenía idea que conocía las tortas de jamón nada más del Chavo. y entonces yo, siempre muy ubicado, decía: no, ahora me fijo. Y miraba la carta y no entendía nada. Y lo que pedían ellos, pedía yo. Entonces así me acostumbraba a conocer cosas. Y bueno, esa actitud de una persona, de fijarse en alguien que no tenía las mismas posibilidades, y de permitirme experimentar algo que yo nunca iba a poder experimentar, como también me llevaba algunos días, tenían una casa quinta, me llevaban a disfrutar de algún fin de semana, y bueno, yo siempre estaba atento, escuchando los ruidos de enfrente para salir a la puerta y que les diera lástima y me llevaran. Pero bueno, en medio de esa pobreza estructural, pude ver que había otra forma de vivir, que había otra manera de vivir que no era la mía, que no tenía que cerrarme ni cegarme. Y bueno, y fui mirando distintas cosas. Y en ese deseo de salir, como les contaba, erré, fracasé, porque buscaba solamente la libertad económica. Cuando conocí a Jesús, y cuando uno conoce a Jesús, entiende que
no solo la libertad en lo económico, sino la libertad completa, ¿no? De toda la estructura que me mantenía esclavo, ¿no? Y de todas las estructuras que nos mantienen esclavos, repitiendo historias de generación en generación, perteneciendo a una casta, ¿no? A la casta de las separadas, de las madres solteras, de los adictos, de los abusados o los abusadores, de los delincuentes. Bueno, podríamos hacer una gran lista para titular y para poner distintos tipos de situaciones. Pero lo cierto es que cuando viene Cristo a mi encuentro, Él me mostró algo mucho más grande que lo que me mostraron los evangélicos. Los evangélicos me mostraron el ámbito evangélico y yo me resistía a esa pobreza. Me resistía a la pobreza estructural del evangélico. Y viví entre una rama de los evangélicos y viví en otras ramas de los evangélicos y la pobreza estructural que había era terrible. Hasta que Dios estuvo mirando ese deseo que tenía y tuvo misericordia de acercarse y ese deseo de salir de esa situación. Y me fue dando la oportunidad de salir de esa pobreza en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y empezar a caminar un camino completamente diferente, completamente distinto. A tener una vida sólida, pero sólida que no sea solamente en lo económico, sino sólida en lo más profundo de la vida. Y aprender a compartir todo lo que uno tiene para que los demás tengan las mismas posibilidades, ¿no? Para que los demás puedan experimentar o puedan tener la misma oportunidad y cada uno decidir qué camino quiere caminar. Es así que la palabra nos muestra y nos dice que en el libro de Isaías continúa diciendo que en el versículo 4 del 61 dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieran reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esta palabra nos muestra y nos da esperanza y nos señala el camino en el cual debemos caminar, en el cual debemos andar, ¿no? Tenemos que restaurar, tenemos que reedificar lo de muchas generaciones, tenemos que realmente ser transformados para poder ayudar a que otros sean transformados.
Y una de las cosas por las cuales no somos transformados es por la mala educación, por la falta de educación, ¿no? Dice la palabra en el libro de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Dice esta palabra en el libro de Oseas 4:6, dice que le faltó conocimiento y por eso fue destruida, y porque desechó también muchas veces el conocimiento de Dios, también fue asolado y fue destruida. Pero la falta de educación, pero de la verdadera educación, no simplemente tener información, sino ser instruido, ser educado en la verdadera ideología del reino. Cuando nosotros somos educados de esta manera, podemos dar un fruto completamente diferente. Pero si somos educados con un montón de limitaciones, donde se nos presenta un evangelio muy licuado y muy liviano, que simplemente lo que hace Dios es traerte la bolsa de alimentos cuando estás desesperado de hambre. Entonces, cuando estás desesperado de hambre, te trae la bolsa de alimentos, te pega una palmadita en la cabeza y te dice que Él te ama. Y después volvemos a estar desesperados de hambre y volvemos a buscar la bolsa de alimentos. Y sí, Dios nos viene a traer ese alimento, pero no solamente Dios nos viene a traer ese alimento, sino que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad. Dios quiere que podamos vivir una vida de alegría, no una vida de tristeza, una vida de riquezas en lo más profundo de lo que significa la riqueza en el sentido bíblico. Entonces, hay muchas personas que tienen algún título universitario, pero que no pudieron salir de una limitación y siguen esclavizados y siguen limitados y no pueden progresar, no pueden avanzar, no pueden ser libres de la pobreza estructural más profunda. Porque la pobreza estructural más profunda y la falta de educación y de instrucción no tiene que ver con el acumular conocimiento, sino tiene que ver con tener sabiduría, con tener la capacidad de saber vivir bien. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de saber vivir bien, de saber vivir correctamente. Y Dios nos da esa gracia, nos da esa sabiduría. Dice que la da en abundancia y sin ningún tipo de reproche, donde aprendemos a vivir como corresponde, y donde aprendemos a desarrollarnos, y donde aprendemos a crecer, a avanzar, a multiplicarnos, a generar recursos. Y que todos aquellos recursos, como dice la palabra, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para lo que es bueno y para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pero no vamos a compartir con el que tiene necesidad para que siempre tenga necesidad y nosotros tengamos siempre un pobre al cual asistir, sino que nosotros compartimos con el que tiene necesidad para sacarlos de la cautividad, para sacarlos de la esclavitud, para sacarlos de la ceguera, para liberarlos completa e integralmente. La liberación a veces se llevó a limitaciones muy pequeñas que tienen que ver con simplemente orar por una persona y que se vayan algunos demonios, o que se sane alguna situación física o algún síntoma, como si eso sacaría de la miseria y de la pobreza estructural a las personas. Eso es asistencia. Nosotros tenemos el poder de Dios para atraer y para asistir a las personas. Jesús asistió a las personas, pero Jesús no se conformaba con asistir a las personas. Jesús las sacaba del lugar de miseria donde estaban y les daba un propósito, les daba un sentido completamente distinto, completamente profundo.
Dice, nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Ese es Jesús. Jesús cada vez que tenía la oportunidad y cada vez que las personas se disponían a recibir lo que Él tenía para darles, no solamente les sanaba las enfermedades y las dolencias, sino que les daba una vida completamente rica, una vida completamente abundante, con sentido. Entonces, nosotros no tenemos que copiar. Nosotros no tenemos que copiar a los otros. Y no tenemos que desarrollar en la iglesia de Cristo esa mentalidad de que estamos ayudando a los pobres, pero siempre creyendo que nosotros estamos en un lugar de superioridad. Estamos ayudando a los hermanos que están en pecado. Nosotros somos los reyes, los sacerdotes, los ministros, ¿no? Somos la familia elegida por Dios, como dicen algunos. Y estamos en un nivel de superioridad frente a los otros. Y la palabra nos dice esto. Si algo alcanzamos, si algo logramos, fue por la gracia y por la misericordia de Dios. Cuanto más maldad tuvimos, cuanto más malos fuimos, mayor fue la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Y si algo tenemos es porque Dios es bueno nada más. Y como Dios es bueno, y como Dios derrama su bondad sobre nosotros, nosotros empezamos a parecernos a Él, y debemos parecernos a Él. Y tenemos que derramar esa bondad y ese deseo de beneficiar a otros y de que los otros puedan crecer, puedan avanzar. No busco beneficiarme a mí mismo, busco que todos juntos, unánimes, podamos beneficiarnos, que todos juntos podamos crecer. Cuando desarrollamos este tipo de mentalidad, empezamos a experimentar otro aspecto de la libertad mucho más amplio. Entonces ya no pienso en emprender y tener una empresa para que todos los que trabajan en esa empresa me enriquezcan. Y los trato bien y trato de darles algún aumento o alguna asistencia para que se sientan contentos. Y si se sienten contentos van a trabajar con mayor alegría y me van a beneficiar porque me voy a enriquecer y voy a estar en un lugar mucho más alto. Nuestro pensamiento no debiera ser sino que yo que pude lograr y que pude alcanzar ciertas cosas, voy a ayudar a cada uno de los otros para que pueda vencer sus limitaciones, para que pueda ser libre y para que pueda tener las mismas oportunidades que Dios me dio a mí. Eso es traer justicia, eso es tener propósito. Y Dios nos llama a hacer justicia y a tener propósito a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos ser enviados por Él y podamos tener esta convicción profunda de que las mismas oportunidades que Él te da, vos las puedas compartir con otros. Y Dios te va a dar nuevas oportunidades. Y Dios te va a derramar sobre vos una gracia nueva. Porque cuando se vacía la vasija de aceite, Dios la vuelve a llenar. Pero es necesario que nos vaciemos. Es necesario que derramemos todo ese aceite que Dios derramó sobre nosotros. No que nos apropiemos, no que tratemos de limitar el acceso a los demás. Eso es terminar con la pobreza. Y nosotros tenemos que trabajar mucho para afectar el lugar donde estamos, el lugar donde se manifiesta cada parte del cuerpo de Cristo, cada parte y cada miembro del cuerpo de Cristo, donde cada congregación se manifiesta. Nosotros tenemos que erradicar esa pobreza estructural.
La iglesia tiene que ser distinta, tenemos que ser distintos. Y tenemos una gran oportunidad por delante de ser completamente diferentes. Dios nos da esta oportunidad de caminar un camino nuevo, de vivir una vida nueva, como les decía Jesús a sus discípulos. Yo ahora te voy a hacer pescador de hombres. Andá y apacentá mis ovejas. Jesús llamaba a los corruptos y los llamaba a vivir una vida completamente distinta. Cuando le habló a Zaqueo, Zaqueo devolvió y dio la mitad de lo que tenía a los pobres, y en todo lo que había estafado a las personas lo devolvió 4 veces. Hubo un cambio importante en la vida de Zaqueo. Él ya no era pobre. Tener abundancia de bienes no quiere decir ser rico. Tener abundancia de información no quiere decir que estamos capacitados, que estamos formados. Dice la palabra que tenemos que crecer en el conocimiento de Él, que tenemos que avanzar en este conocimiento. Y si el mundo está como está, es porque nos están enseñando mal. Y como dice un tango, ese tango tan conocido que se llama Cambalache, a los jóvenes les recomiendo que lo escuchen nada más para reírse un poco. Como dice la letra de esa música, alguien nos enseñó a vivir de esa manera. Alguien nos enseñó a que no teníamos que esforzarnos, a que no teníamos que trabajar, a que no teníamos que luchar. Alguien nos enseñó a que nunca íbamos a lograr estar a la altura de los grandes, a idolatrarnos. Alguien nos enseñó todo esto. Alguien nos enseñó a vivir de la manera en que vivimos. Alguien nos enseñó y nos enseña a vivir sometidos todo el tiempo mirando la vida de otras personas y anhelando lo que tienen otras personas, pero estando detenidos completamente y estando encarcelados. ¿O qué te pensás que hace esa ideología cuando mirás las redes y mirás a una chica o a un chico que parece semiperfecto y que su vida es semiperfecta y que todo el mundo lo sigue y que todo el mundo está atrás de ellos? ¿Qué te pensás que es eso? Sino una diferencia donde hay distintas castas, donde vos nunca vas a poder lograr, donde vos nunca vas a poder alcanzar lo que ellos tienen. Igual, no tienen nada, pero bueno, a veces nos hacen creer que tienen mucho. Por eso te digo que Dios no te llamó para estar mirando lo que otros hacen, sino que Dios te llamó para que seas protagonista, para que puedas crecer, para que puedas ser verdaderamente libre y que puedas traer libertad a los cautivos. Ese es el llamado de Dios, y el Espíritu de Dios está sobre nosotros para traer esta buena noticia. Dios te llamó para que lleves esta buena noticia y para que nunca más permitas que haya injusticia. Y si ves a alguien que el sistema mundo no le permite tener las posibilidades que vos tuviste, dale todo el ámbito, dale todo lo que vos tengas a disposición para que esa persona pueda tener los recursos en todos los sentidos para poder crecer, para poder avanzar y para poder desarrollarse. Si vos ves una persona que nunca va a poder estudiar, vos tenés que acercarte, yo tengo que acercarme, tenemos que acercarnos como iglesia y ayudarla a que se desarrolle, a que alcance, a
a que se esfuerce. Si ves a una persona que va a cometer errores repetidamente, como lo hicieron sus antepasados, y vos tenés la oportunidad de aconsejarlo, de acompañarlo, y tenemos que hacerlo, porque eso es traer libertad, eso es traer justicia. Entonces, en el sentido más profundo, nosotros tenemos que traer libertad, porque la iglesia fue llamada a traer libertad, porque Cristo vino a traer libertad y a cambiar la vida de muchos. Que Dios los bendiga.